Hola a todos, bienvenidos a Calamares en su tinta. Este espacio, como ustedes ya saben, para que hablemos un poco de historia, de historias, de libros, de personajes raros y curiosos, en fin. Por estos días se ha puesto de moda hablar del famoso y mítico Castillo de Marroquín. Para quienes no lo conozcan, para quienes viven por fuera de Bogotá o de Colombia, se trata de eso, un castillo más bien monstruoso y esperpéntico y cursi que está a las afueras de la ciudad, en el camino hacia Boyacá, en el norte, en la sabana. Un castillo ahí enclavado en las tierras de una familia muy importante en la vida cultural y política colombiana, la familia Marroquín. De allí el nombre de ese castillo, muy cerca también de la magnífica hacienda de Yerbabuena, donde hoy funciona el Instituto Caro y Cuervo, y que fue la villa de descanso y de recreo del presidente de la República, José Manuel Marroquín. Fue su hijo, Lorenzo, quien decidió levantar allí ese castillo, con el diseño de un excelente arquitecto francés que se había asentado en Colombia, en Bogotá, Gaston Lelarge, y que dejó un legado arquitectónico importante. Para empezar, el Capitolio Nacional, que se demoró décadas en terminarse, como casi todas las obras públicas aquí. También el Palacio Liébano, el Palacio de la Alcaldía, el Palacio de San Francisco, donde alguna vez funcionó la gobernación. Y este castillo que muchos asocian con una nostalgia medieval, lo cual no es del todo cierto. El castillo de Marroquín tiene mucho más que ver con ese delirio romántico y neogótico de las élites económicas, políticas y culturales en Occidente en el siglo XIX. Pienso, por ejemplo, en los delirios y extravíos de Luis II de Baviera, ese monarca completamente besánico y loco que se dedicó a hacer castillos que reprodujeran de alguna manera su visión idealizada del mundo medieval. Ahí está, entre otros, ese castillo que se llama Neuschwanstein, parece el nombre de un mediocampista de la selección alemana, y que terminó siendo el modelo para los castillos de princesas de las películas de Disney, lo cual es como un círculo también grotesco de una idealización de un periodo histórico que termina engendrando la obsesión por reproducirlo y recrearlo con un castillo que desemboca luego en esa especie de celebración eterna de esos valores caballerescos que son las películas de princesas de Disney. Pienso también en un personaje que se llama Józef Menzig, un checo que vivía como una suerte de Don Quijote de la Mancha en los años 30 del siglo XX en un castillo desvencijado en Checoslovaquia. Vivía al calor y a la luz de las velas,
se ponía una armadura de caballero andante, se negaba a acoger, a aceptar cualquier progreso, cualquier invasión para él de la modernidad. Y cuenta la leyenda que cuando los ejércitos nazis entraron en Checoslovaquia en 1938, este Józef Menzig salió blandiendo su espada y blandiendo su lanza como si fuera un caballero de la Edad Media. Es, repito, el ideal de un pasado que de esa forma se reconstruye, se adultera, se sublima y se inventa. Por eso, insisto, más que asociar el castillo de Marroquín con el mundo medieval, hay que vincularlo con esa tradición romántica de las élites en el siglo XIX de exaltar con idealismo y con nostalgia una época que quizás fue muy distinta y que sin embargo ellos querían celebrar para reivindicar también sus propios valores, sus credenciales culturales, políticas, económicas. El castillo de Marroquín pues fue la demora, la casa de recreo y a veces también el refugio de esa familia. Luego fue pasando de mano en mano, tuvo varios dueños, varios compradores, había toda clase de mitos y leyendas con respecto a los fantasmas, los aquelarres y las apariciones que se daban allí en el castillo de Marroquín. Luego fue un sanatorio mental para mujeres y luego terminó siendo un tenebroso rumbeadero de música electrónica, lo cual era ya absolutamente redundante. Y al final, como tantas cosas en Colombia, acabó el pobre castillo de Marroquín en las manos de un mafioso. Pero claro, ese castillo es un símbolo, representa muchas cosas a la vez. Para empezar, representa y simboliza una visión del mundo, una idea de la sociedad y de la época en que hacer ese castillo era posible y era probable. Y es también, por esa misma razón, el símbolo de un momento de la historia colombiana que es el final, el epílogo del para muchos traumático y fallido siglo XIX y los inicios, no menos turbulentos, del siglo XX. Ese momento de la historia colombiana está marcado por dos hechos determinantes y trágicos. Para empezar, una guerra civil, quizás la guerra más atroz y brutal y sangrienta que hubiera ocurrido en Colombia hasta ese momento, la llamada Guerra de los 1000 días, el levantamiento de los ejércitos liberales contra el gobierno conservador de Marroquín, y como consecuencia de esa guerra y sus estragos, en noviembre de 1903, la separación, la independencia de Panamá, un hecho del que ya habíamos hablado aquí también en Calamares en su tinta, en otra salida, pero vale la pena volver sobre ese momento, sobre esa época, por todo lo que revelan de nuestra sociedad, de nuestras tradiciones, sus protagonistas. Colombia en el siglo XIX pues fue una sucesión de guerras por el poder, guerras de partido que casi siempre desembocaban en un texto constitucional
que era como una carta victoriosa del bando que triunfaba. Los ejércitos llevaban en la punta del fusil una constitución que servía como un instrumento de envilecimiento del contrario, del bando perdedor que era desalojado de la vida política y civil y que tenía que ser extirpado con una obsesión sectaria que un autor de aquel siglo, Aníbal Galindo, un autor magnífico, llamó la religión de partido. Y no es una expresión gratuita, porque uno de los factores esenciales de esa lucha ideológica y política que acababa siempre en los campos de batalla era la cuestión religiosa, los límites de la iglesia y las relaciones entre el Estado y el poder eclesiástico. Hay una discusión que yo ya he mencionado aquí otras veces que tiene que ver con la idea esa de que nuestra sociedad es violenta por naturaleza y que hay como un modelo, una especie de patrón que queda establecido en las guerras civiles del siglo XIX. Muchos historiadores se han preguntado si ese prejuicio, esa premisa, esa idea son ciertos o no. Es decir, ¿somos los colombianos violentos por naturaleza? Algunos historiadores se han asomado con mucho cuidado en la historia del siglo XIX y han llegado a la conclusión de que aquí hubo más periodos de tranquilidad, de calma, de estabilidad que de guerra y de violencia. Es un debate de nunca acabar que está marcado, sin embargo, por una tradición, por un hábito que antecede al de la guerra misma y al de la violencia, que es el hábito del sectarismo, la obsesión, la pulsión de hacer de la propia concepción del mundo la única válida, la única aceptable desde el punto de vista moral. Esa tradición y esa maldición del sectarismo caracterizó a la Colombia del siglo XIX y también a la Colombia del siglo XX, por lo menos en la primera mitad de ese siglo, dentro de lo que los historiadores llaman aquí con letras mayúsculas la violencia, que fue una guerra civil no declarada entre conservadores y liberales, una guerra por el poder, pero también una guerra ideológica que partía de ese supuesto. El otro, por el solo hecho de serlo, es perverso. Es como una irrupción aberrante que debe ser marginada, envilecida, extirpada. Ese hábito, esa tradición del sectarismo sí marcó la vida colombiana por 2 siglos y está volviendo, por desgracia. Es una catástrofe que después de habernos curado de semejante mal, de semejante enfermedad, la estemos reeditando. Es un acto de irresponsabilidad y de idiotez que además empieza casi siempre desde la acción política y desde el discurso incendiario de los caudillos que de manera indolente son capaces de atizar un fanatismo y un odio que ya en el pasado nos ha llevado muchas veces al abismo. Pero dentro de esas guerras civiles del siglo XIX colombiano, hubo una a principios de la década de los 60 que desemboca en una constitución de la que ya hablamos aquí en una salida de Calamares en su tinta, una constitución federalista, que era la cuestión territorial, pensar cómo iba a organizarse la repartición del poder en Colombia, ya una república independiente que necesitaba repensar sus instituciones, su cultura, sus jerarquías sociales, su modelo económico,
Y pues todo eso se expresaba en las guerras y en las constituciones. La Constitución de 1863, que se firmó en Río Negro, en Antioquia, pues fue una constitución federal que muchos la consideran extremista, radical, desde el punto de vista también religioso, una constitución laica, moderna, secular, que por desgracia acabó también en una sucesión de guerras muchas veces entre los estados soberanos, los estados independientes que constituían esa federación de los Estados Unidos de Colombia, y unos conflictos que llevan a que muchos ideólogos y conductores y dirigentes del liberalismo que estaba en el poder desde su triunfo en la guerra civil entre 1861 y 1862, el Partido Liberal llega al poder, redacta su constitución, empieza la andadura de un nuevo modelo, que es el modelo federalista de los Estados Unidos de Colombia. Hubo incluso hasta conatos de guerras internacionales que algunos estados soberanos les declaraban a potencias extranjeras. Yo siempre asocio esos delirios bélicos con una escena de una obra de teatro de Alejandro Casona, La barca sin pescador, en la que un personaje pone a girar de manera azarosa un globo terráqueo y a ciegas señala un lugar cualquiera del mundo. A veces pasaba así, estoy exagerando, era como si estos caudillos, estos generalotes nostálgicos de las guerras civiles, cogieran un mapamundi, lo hicieran girar para ver a quién podían declararle la guerra. Eso incluye la leyenda apócrifa y falsa de la presunta guerra entre el Estado soberano de Boyacá y el Reino de Bélgica, pero también una intentona de declararle la guerra al Reino de Prusia, comandado nada menos y nada más que por Otto von Bismarck. El Estado de Santander quería enfrentarse con la dinastía de los Hohenzollern. Es una caricatura que, sin embargo, revela como un estado caótico que surge por ese intento de imponer el federalismo, que de alguna manera también copiaba el modelo político de los Estados Unidos. Por eso este país se llama también así, los Estados Unidos de Colombia, y hasta mandaron a hacer un escudo y una bandera en los Estados Unidos, y por supuesto quedó como los Estados Unidos de Colombia, que parece ese lema de las redes sociales hoy de quienes dicen en inglés es Colombia, no es Columbia. Unos liberales renegados y arrepentidos, moderados, comandados por Rafael Núñez, que era un gran ideólogo y un gran observador muy agudo de la realidad, se dan cuenta de que hay que desactivar ese frenesí del federalismo, del Estado liberal, laico y ultramoderno, y entonces terminan unidos con un sector del conservatismo dirigido por quien era quizás el mayor de los intelectuales colombianos de la época, un enorme pensador, filólogo, crítico literario, lingüista, traductor de los clásicos latinos, de Horacio, de Virgilio. Yo ya conté aquí que la primera versión que leyó Borges de la Eneida fue la versión castellana de Miguel Antonio Caro, y luego, cuando conoció el texto latino, Borges creyó que era una traducción imperfecta del original en castellano. Pero Caro era también un aguerrido defensor del ideario conservador, católico, hispanista, y se une con Núñez y se lanzan a una guerra en la que finalmente se desmonta el modelo federal y empieza un nuevo gobierno marcado
por el distanciamiento de Núñez, que se está hastiando de la política del poder, que gobierna desde su casa en Cartagena, mientras que Caro es el gran operador de los hilos de la política y de la manzanilla en Bogotá, una ciudad de la que no quiso salir jamás, ni siquiera ante la posibilidad de ir a conocer esa Europa que él interpretaba y exaltaba como nadie. Pero dijo alguna vez Caro, si para llegar a París o a Roma tengo que salir de Bogotá y pasar por la tierra caliente, prefiero quedarme en el páramo, prefiero quedarme en esta ciudad que era simbólicamente como un castillo también. Es una metáfora de esa obsesión en la que la cultura está tan vinculada con el ideario político y con la identidad de partido. Lo cierto es que Caro, que era el vicepresidente, gobierna Colombia hasta 1896-98 dentro de un régimen pues represivo en el que imperan la censura y un vínculo renovado con la Iglesia Católica y con un intento por reparar lo que los conservadores creían eran los estragos del liberalismo radical, del federalismo, de esa tradición atea y descreída que no representaba los valores esenciales de la nación colombiana, que era una nación blanca, hispánica y católica. Eso era lo que creían los conservadores ortodoxos y raizales. Obviamente también había una disputa dentro del Partido Conservador, dentro del conservatismo, cuya figura principal era don Miguel Antonio Caro, pero estaban otros personajes como don Marco Fidel Suárez, como José Manuel Marroquín, como Manuel Antonio San Clemente, como José Vicente Concha, como Carlos Martínez Silva, todos periodistas, agitadores, políticos en la prensa, en las tertulias, en los cafés, en los libros, en las discusiones teológicas, intelectuales, y muchos de ellos además grandes filólogos, apasionados conocedores e intérpretes de la lengua española como un legado, como una tradición cultural que había que preservar, que había que exaltar. Se había fundado en la década de los 70 del siglo XIX la Academia Colombiana de la Lengua, que fue la primera que se funda en América y que tiene ese vínculo filial con la Real Academia Española, pero no se trata solo de una cuestión lingüística e idiomática y literaria. Es todo un orden político el que está representado allí en esa reivindicación del español, de la lengua, como el símbolo mayor de la unidad de la nación. Por eso los conservadores querían establecer ese contraste con los liberales, porque si los liberales atizaban el federalismo y la dispersión, los conservadores reivindicaban, ya a finales del siglo XIX, esa idea de la centralidad del poder que exigía unos factores unificantes, que eran ¿cuáles? Pues la lengua y la cultura y la herencia hispánicas, y también la influencia del catolicismo. En 1898 llegan al poder dos personajes que van a reemplazar a don Miguel Antonio Caro y que han sido socios y contradictores suyos en esas dos facciones del conservatismo, que son, por un lado, el llamado conservatismo nacional, que reclamaba haber depuesto sus intereses de partido para aliarse con los disidentes liberales de Núñez
para hacer una guerra civil, la guerra de 1885, y para firmar una nueva constitución que tenía, por supuesto, la impronta del espíritu conservador, hispanista, católico, etc. Y estaba otra vertiente del conservatismo, que era la de los históricos, que no estaban tan de acuerdo con esa alianza con los liberales para recuperar el poder. Al final, en 1898, se unen las dos facciones del conservatismo con dos figuras que son Manuel Antonio San Clemente y José Manuel Marroquín. Uno nacional, el otro histórico. Marroquín, un escritor, un lingüista, un filólogo. San Clemente, un señor que había nacido en 1813. Era un anciano venerable de 85 años. Lo digo y no lo puedo creer porque es la edad que hoy tienen Mick Jagger, Keith Richards, Paul McCartney. San Clemente podría estar hoy en una banda de rock and roll girando por el mundo, pero en ese momento, claro, era lo que digo, un anciano venerable, tanto que ni siquiera pudo llegar a tiempo a Bogotá para su posesión. Venía del Valle, se demoró muchísimo y tuvo que aclimatarse primero en Anapoima y luego en Villeta. Como decía el inolvidable Klim, Lucas Caballero Calderón, acaso el mejor humorista que hayamos tenido aquí. San Clemente vivía con la próstata en el bolsillo. Y su vicepresidente, José Manuel Marroquín, se posesiona el 7 de agosto, mientras en noviembre se va a posesionar San Clemente, y muy pronto viene el levantamiento de los liberales que dicen: con este par de viejitos, uno de 85 años y el otro de 72, que hoy sería una joven promesa de cualquier iniciativa, de un partido político, de un programa de radio, hasta de un podcast. Lo cierto es que están allí en el poder San Clemente y Marroquín, y viene el levantamiento liberal. También había una oposición cerrera de algunos conservadores que creyeron que los dos ancianos iban a ser unos títeres gratuitos y maleables de los intereses, sobre todo de don Miguel Antonio Caro. Y eso no pasó, y entonces viene allí el levantamiento liberal con figuras protagónicas como el general Uribe Uribe, el levantamiento que empieza en Santander, pero que se va extendiendo a otros departamentos y que termina cubriendo todo el territorio nacional. Y es una guerra que empieza con buenos augurios para el liberalismo, pero que luego se va anegando en el triunfo de las armas conservadoras. Fue, repito, una guerra de 3 años largos, brutales y atroces, en los que Colombia una vez más se desangró. Allí hay pues unas cuentas de lo que significó esa guerra, la guerra de los 1000 días, en muertos y caídos en combate. Se oscila entre la cifra de 150.000 o 250.000. Nadie sabe bien cómo se hace ese conteo, esa ponderación, en un país que tenía entre 4 y 5 millones de habitantes. Lo cierto es que en medio de la guerra y con el presidente titular recluido en Villeta, porque la altura bogotana le cae muy mal, se da un golpe de estado en el que el vicepresidente Marroquín se toma el poder. Esto en medio de la guerra e incluso dentro de la perspectiva de que los golpistas hicieran un armisticio, un acuerdo de paz con los liberales para acabar la guerra, cosa que no pasó, porque más bien la guerra se va a recrudecer, se va a ir prolongando, hasta que en una serie de acuerdos entre 1912
1902 y 1903, principios de 1903, pues los ejércitos liberales van entregando las armas, van claudicando, y es el triunfo aplastante y casi definitivo del conservatismo, por lo menos dentro de las próximas 3 o 4 décadas, estableciendo eso que se llama la hegemonía conservadora. Pero como consecuencia de esa guerra, la guerra de los 1000 días, se recrudece también la cuestión panameña, de la que hablamos en otra salida aquí en Calamares en su tinta, de manera que no voy a volver sobre sus pormenores, pero sí convienen un resumen, una síntesis. Porque pues Panamá tenía una relación ambivalente con la identidad nacional colombiana, y esto desde tiempos coloniales. Luego en la independencia hubo un vínculo que muchas veces se deshacía por la divergencia de los intereses entre el poder central bogotano y lo que buscaban y querían los panameños, porque además Panamá se vuelve un enclave estratégico en términos económicos y geopolíticos desde los años 40 del siglo XIX, cuando empieza la fiebre del oro en la costa oeste de los Estados Unidos. Y entonces tenía que darse un desplazamiento masivo en Norteamérica, en ese país que es en realidad casi un continente. Había que darse un desplazamiento masivo entre el este y el oeste, y eso pues se podía hacer en tren, pero muchos descubrieron que era más fácil bajar por mar, atravesar Panamá y salir por el Pacífico para llegar a la costa occidental de los Estados Unidos. Y entonces hubo un acuerdo entre Colombia y los Estados Unidos para hacer un ferrocarril, pero también hubo luego un acuerdo entre Colombia y un consorcio público-privado de ingeniería en Francia, comandado, conducido, liderado, nada menos y nada más que por Ferdinand Lesseps, que era un héroe de la ingeniería y del progreso, el gran mito del siglo XIX, porque había logrado hacer el canal de Suez, nada menos y nada más. Y llegó a Panamá y fue imposible por muchas razones hacer el canal interoceánico. Para empezar, las condiciones ambientales, climáticas, el poder corrosivo de la humedad, la tierra caliente, las enfermedades tropicales que fueron minando el ánimo de los ingenieros franceses y de los trabajadores que fueron llegando allí. Muchos de ellos provenían de la China, y fue realmente un fracaso monumental que además coincide con una operación de corrupción y lavado de activos internacional que fue la gran desgracia del pobre Lesseps, que acaba en la picota pública y cuyos hijos se dedican a lucrarse del prestigio y de la fama de su padre hasta que lo llevan casi al filo del abismo y lo dejan a las puertas de la cárcel. No lo apresaron por su edad venerable, pero fue un fracaso estruendoso el de los franceses tratando de hacer el canal interoceánico en Panamá, y eso hace que los Estados Unidos vuelvan a la carga con ese empeño, con esa empresa que tenía dos opciones: un canal por Nicaragua, que sigue estando allí siempre gravitante, y otro, el de Panamá. Pero para que los Estados Unidos, que ya se habían vuelto una potencia internacional, iban camino a convertirse en un emporio y en un imperio, se diría.
Eso sí, tuvieron el interregno, el paréntesis de su guerra civil entre el año 61 y 65, 1861-65, pero luego de la guerra civil, los Estados Unidos recuperan su lugar de dominio y preponderancia, primero en el continente americano, y luego ya empiezan a proyectarse como un actor determinante en todo el sistema internacional, en el orden mundial, lo que los marxistas llamaban el concierto de las naciones. Y entonces Estados Unidos quería hacer el canal interoceánico en Panamá, pero eso implicaba varias cosas. Por un lado, negociar con los franceses, que tenían una concesión oficial del Estado colombiano para hacer ese canal que fue un fracaso, que fue semejante debacle. Y también, obvio, negociar con el gobierno colombiano. Y todo eso empieza a acelerarse, ese proceso se recrudece y se agudiza en medio de la guerra, del levantamiento de las guerrillas liberales contra el régimen conservador, que además es ahora para muchos un régimen ilegítimo, nacido de ese golpe de Estado que le dio el vicepresidente Marroquín al presidente San Clemente. Y viene entonces la discusión, todo el debate sobre el Canal de Panamá, y hay, por supuesto, una diferencia enorme entre la élite panameña y los dueños del poder en Colombia, que representaban una visión del mundo marcada por eso que yo decía ahora, del prejuicio de Caro, de don Miguel Antonio Caro, que era semejante filólogo, semejante humanista, y que consideraba claro que la tierra caliente era allí donde acaba la civilización. Como dijo un sacerdote parado en una de las montañas bogotanas a finales del siglo XIX, le dijo a un sobrino suyo: todo lo que usted ve aquí es la civilización y después viene la tierra caliente. Era un prejuicio heredado de la colonia y que se perpetuó también con la República, ya después de la independencia, porque había una necesidad por parte de las élites herederas de la colonia que hicieron la República de reivindicar unos valores que explicaban su lugar en la jerarquía social. Y entonces usaban el discurso científico y sociológico para legitimar también sus prejuicios raciales, que tenían que ver con esa noción delirante de que, por supuesto, estamos en la zona ecuatorial, en el trópico, aquí no hay estaciones, pero sí se puede dar esa diferencia salubre entre la tierra templada, la tierra fría y el infierno de la tierra caliente, que además son unas periferias que el Estado no ha logrado copar. Es como una idea también territorial de la legitimidad del Estado, que es pues muy difícil y fragmentaria, porque se asocia la lejanía con la barbarie y la centralidad del poder en Bogotá, en ese castillo ilusorio de la vida bogotana, donde imperan los valores de la cultura y de la civilización. Además, ya también empieza a enriquecerse más ese prejuicio y ese delirio de la cultura y la civilización que tienen el refugio bogotano de la tierra templada y de la lengua española y del catolicismo, con otra obsesión que es traer los modelos de la Europa occidental a la cual han viajado
los hijos, los herederos, los vástagos de las élites, los que se han querido atravesar la tierra caliente para montarse en un barco y llegar a Europa, y entonces vienen impregnados de los hábitos con los que se encuentran en Francia, en Inglaterra. Es el caso, por supuesto, de Lorenzo Marroquín, que era un heredero, se decía en aquellos tiempos un tarambana, que es una expresión pues muy hispánica, que servía para referirse al hijo, en este caso el mayorazgo, si no me equivoco, de una familia, de una estirpe muy importante, que viajaba a Europa, creía que se estaba codeando allá con la élite, con sus pares, que estaban al otro lado del mar, y entonces las élites colombianas, sobre todo bogotanas, empiezan también a hablar en francés, a leer autores que son los que se leen en los periódicos en París, en Roma, en Londres, y eso no hace más que reforzar el desprecio por todo lo que de una u otra manera niega y refuta ese ideal de la civilización que está en el centro del poder bogotano. Y eso tiene mucho que ver con lo que al final va a pasar en Panamá. Aquí dice don Salvador Camacho Roldán, hablando de cómo estaba Panamá, dice: el estado de incuria en que yacía esa población puede juzgarse por el hecho de que no tenía ni tiene aún agua potable, con excepción de la lluvia, recogida en unas pocas cisternas. Y entonces los panameños necesitaban de manera desesperada que el canal se hiciera allí, y ¿por qué no? Que llegaran los gringos, que encarnaban ellos sí un ideal del progreso que era muchísimo mejor que el que ofrecían los que gobernaban en Bogotá, que eran unos ancianos teosóficos, eruditos, que estaban todo el tiempo tejiendo, como si fuera crochet, sus gerundios, sus participios. No se trata tampoco de una empresa despreciable. Ese legado, ese patrimonio colombiano del culto del idioma y la obsesión por escribir bien, por hablar bien, que en un momento dado pensamos que nos definía en toda América y en el mundo. Fíjense ustedes lo que cuenta el general Pedronel Ospina, conservador, que pelea en la Guerra de los 1000 días y era ministro del gobierno de Marroquín, y entonces fue llamado por el gobierno en medio de una batalla a las afueras de Bogotá, en que Ospina estaba pendiente de que los liberales no se tomaran la ciudad, y lo llaman de urgencia al Palacio Presidencial. El presidente Marroquín llega a Ospina creyendo que ha ocurrido pues una gran catástrofe y una calamidad, y le dice Marroquín: Pedronel, estamos buscando consonantes a la palabra indio y lo hemos mandado llamar para que nos ayude. Esa era la Colombia de entonces. Panamá se iba por agua, la guerra arrasaba todo, y el presidente de la República estaba obsesionado en su palacio, en el Palacio Presidencial, por encontrar una palabra consonante con el indio. Y claro, Lorenzo Marroquín pues era el resultado de esa sociedad. Los viajes, el ideal de la civilización y la cultura asociado siempre con el modelo europeo. Uno de sus mejores amigos, Tomás Rueda Vargas, magnífico historiador y prosista, decía que don Lorenzo Marroquín era un desubicado integral. Lo que pasa es que tuvo una participación clave en el gobierno de su padre. Era
el poder en la sombra, la eminencia gris. Miguel Antonio Caro empezó a llamarlo el hijo del ejecutivo por todos los negocios que hacía y de los que en apariencia se lucraba, y un personaje, Manuel Bengoechea, le enrostró a Lorenzo Marroquín que hubiera hecho ese castillo con las platas que había cobrado por todos los acuerdos que se hacían en Panamá, dado que los americanos ofrecían un acuerdo para Colombia que consistía en $10 millones y luego un arriendo perpetuo de $250,000 mensuales. Colombia no aceptó ese tratado, ese acuerdo. El Congreso colombiano lo negó en agosto de 1903 y, por supuesto, el camino que quedó allí abierto fue el de la conspiración, la intriga y la revolución en Panamá, que además tenía un nuevo gobernador, don José Domingo de Ovaldía, que le dijo al presidente Marroquín: si usted me manda a Panamá y ahí estalla la revolución, yo voy a estar del lado de los panameños y de los americanos y no con el gobierno colombiano que lo acababa de nombrar. Decía Ovaldía que Marroquín lo había nombrado por instigación de su hijo, de Lorencito, que también fundó un club de yate en Bogotá, el mismo que construye el castillo allí en Yerbabuena, en La Caro. Es el que está obsesionado con las fiestas, los banquetes, los viajes, las lecturas, la filología, y muy poco con las cosas del poder y del progreso. Decía Ovaldía que Lorenzo Marroquín lo había hecho nombrar gobernador en Panamá porque le debían una plata. Y entonces, para compensarlo, dado que nunca le pagó, lo hizo nombrar gobernador en Panamá y estalla la famosa revolución de noviembre, del 3 de noviembre de 1903, en realidad entre el 3 y el 10 de noviembre de 1903, que obviamente tiene ahí unas escaramuzas militares que luego fueron sobredimensionadas. La realidad es que la independencia panameña tuvo dos grandes mártires y héroes: un chino y un burro. El chino, un consumidor de opio, iba con su burrito caminando por la calle y fue el destinatario de una de las balas de cañón de una de esas corbetas que trataron en vano de salvaguardar la soberanía colombiana en Panamá, que se pierde, y luego viene todo un proceso político para reclamarles a los Estados Unidos una indemnización por ese proceso que está asignado por la tragedia, por el ridículo, por la indolencia, por la incuria, y que puede simbolizarse en ese castillo nostálgico como de un sátrapa del romanticismo alemán que trata de poner allí el enclave de un mundo que ya no existe, que refleja unos valores anticuados, anacrónicos, que eran los de la élite de la Colombia de entonces, que llega al siglo XX con la cicatriz de la Guerra de los 1000 días y con el muñón sangrante de la pérdida de Panamá. Por eso en 1910, cuando se cumplía el centenario, el primer centenario de la independencia de Colombia, había que hacer una celebración descomunal, botar la casa por la ventana, como para sacudirnos de esos lastres y de esos estigmas. Lorenzo Marroquín era uno de los encargados de hacer las grandes celebraciones del primer centenario de la independencia. Esto es Calamares en su tinta, que es podcast, es video podcast y es radio. Gracias por su compañía. Un abrazo a todos. Boombox.